Buenos días, queridos alumnos. Bueno, debido a todo este tema que estamos viviendo, nos vemos en la necesidad de transmitirles información a través de estas vías que, gracias a Dios, son muy útiles y están, llenando nuestro mercado y nuestra sociedad de acuerdo a todas las necesidades y coyunturas que tenemos. El primer tema que vamos a abordar justamente para esta materia se llama modelo económico versus modelo político. ¿Por qué determino eso? Determino modelo económico versus modelo político. ¿Por qué? Porque hay muchas escuelas que tienden a aislar los dos fenómenos. Lo económico no tiene nada que ver con lo político, o lo político no es determinado por lo económico. Y en una materia como esta, de economía, lo primero que tenemos que determinar, o saber mejor dicho, es bajo qué modelo económico estamos, bajo qué modelo político estamos. Porque en función a eso tenemos que estudiar la teoría económica que le corresponde a ese modelo político. Cuando vayan viendo la presentación y todo el material se va a ir dando cuenta por qué. Como podemos ver, aquí tenemos modelo económico versus modelo político, ¿no? Este es el primer gráfico que nos interesa. Este es un gráfico muy importante. Es el gráfico entre lo que llamamos la igualdad y la equidad. Este es un punto muy importante para entender el modelo económico y el modelo político. Quiero que me digan y analicen, les doy 10 segundos para que analicen esta gráfica. En el lado izquierdo tenemos la igualdad, en el lado derecho la equidad. Bueno, ¿lo ven claramente? Eso es lo importante. Quisiera que ustedes, en el transcurso después de ver el video, como tarea, la primera tarea de la clase es que me ayuden a interpretar estos dos gráficos. Estos dos gráficos son muy importantes porque determinan todo lo que vamos a ver. ¿Qué vemos en el gráfico de la izquierda? En el gráfico de la izquierda vemos 3 personas queriendo ver un partido. Sin embargo, para poder verlo se les ha distribuido de manera igualitaria 3 cajas. Y de esas 3 cajas se las ha repartido de manera exacta. Ahora, aquí viene el primer cuestionante. ¿Los 3 pueden ver el partido realmente? ¿O hay alguien que se queda sin verlo? Eso es algo muy importante. Se ha hecho una repartición igual, pero no beneficia a todos. El primero no necesitaba la caja, pero igual recibió. El segundo aparentemente sí la necesita y le sirve. Y el tercero está en la peor situación. Aunque se le ha dado la caja, ni aún así puede ver el partido. Esa es la interpretación lógica. Vámonos al segundo cuadro, al de la derecha, equidad. En la equidad vemos algo distinto. Se han repartido cajas de acuerdo a la necesidad, y eso es muy distinto. Al primero no se le ha dado ninguna caja, al segundo se le dio una caja para que pueda ver, y al tercero, como es el más bajito, se le dan 2 cajas. ¿Cuál es la diferencia entre el primer cuadro y el segundo? En el segundo cuadro, el de equidad, los 3 pueden ver el partido. El objetivo común es alcanzado. Hay un objetivo común determinado, y es que la totalidad de los interesados o los que necesitan puedan ver ese partido. ¿Qué otra cosa podemos ver? En la equidad no hay una distribución igual. Unos recibieron más, otros menos. Sin embargo, el objetivo común de bienestar se alcanza. Los 3 pueden alcanzar su objetivo. Segundo, ¿qué vemos en cuanto a diferencia entre el primer y el segundo cuadro? Como podemos ver acá. En el primer cuadro, en el de igualdad, hay una mala asignación de recursos. ¿Por qué? Porque quien da las cajas, le cuesta lo mismo comprar las 3 cajas, las distribuye, pero no genera bienestar a todos. Hay desperdicio de riqueza. Eso es bien importante. En el segundo cuadro hay una mejor asignación de recursos. ¿Por qué? Porque se compran las 3 cajas y al comprar las 3 cajas se las distribuye de una manera
que el objetivo de bienestar completo se alcance. Eso es bien importante, mis queridos muchachos, bien importante. Vean los dos gráficos, analícenlos, porque a partir de ahora empezamos a ver la materia. Ahora pasamos a ver la segunda diapositiva. Justicia no significa igualdad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la anterior habíamos visto la diferencia entre igualdad y equidad. Primero, para entender esto, tenemos que entender que se necesitan políticas de Estado para implementar los modelos económicos. ¿En qué sentido? Si una política de Estado está bajo una teoría, una dogmática, una línea, la política económica que la acompaña debería al menos estar de acorde a esa política de Estado. Entonces aquí vemos los tres principales sistemas económicos que tenemos, que están determinados por un modelo político. El modelo socialista, que hemos escuchado tanto hablar. Cada vez hay menos países socialistas, pero cada vez estos socialistas están radicalizando más, ¿no? Primero, un alto nivel de centralismo, un alto nivel de ejecución desde un gobierno central que administra la riqueza de la ciudadanía. Fuerte rol del Estado. Generalmente, bajo un modelo socialista, casi todas las empresas de un país bajo ese modelo tienden a volverse estatales. El Estado es dueño de las empresas, por ende el Estado es el gran empleador de ese modelo. Producción planificada. El Estado va dando directrices de qué producir y qué no producir, de acuerdo a las necesidades que el Estado ve en su ciudadanía o la conveniencia geopolítica o política. Propiedad pública, básicamente los recursos naturales, los museos, el arte, la cultura, siempre tiende a volverse una propiedad del Estado. Eso es bien importante que lo tengamos. Proteccionismo económico, son modelos bastante proteccionistas. No son globalistas, no son muy contrarios a la apertura económica. Entonces van protegiendo y generalmente tienden a intensificar la producción nacional, aunque sacrifiques calidad del producto, ¿no? La sociedad se ve forzada a equilibrar la calidad, ¿ya? Versus, en teoría, desarrollar la industria nacional, que es la que genera empleo. Después tenemos el modelo, vamos pasando no en orden, sino en orden político más que en orden gráfico. Tenemos social de mercado. El sistema económico social de mercado es una combinación, es una mezcla, podríamos decir, entre un socialismo y algunas pautas de libre mercado. ¿Cuáles son sus características? La economía la manejan los dos agentes, el público y el privado. Hay empresas públicas, hay empresas privadas y hay empresas mixtas que son del Estado con algunos actores o agentes privados. El Estado se hace cargo de las externalidades. El Estado toma un rol muy preponderante cuando hay desastres naturales, cuando hay temas políticos, cuando hay una inundación, el Estado de alguna manera subvenciona o subsidia eventos que pueden ser muy importantes para eso. Por último, antes de saltarnos, social de mercado podríamos especificar que son los países del norte europeo, los países escandinavos, Canadá, Australia, Alemania, Holanda. Ellos se caracterizan más que todo bajo estos sistemas, ¿no? Por último tenemos el modelo más amplio y el que más países, en teoría, y después les voy a explicar por qué en teoría es el más aceptado, es el sistema de libre mercado. Algunos lo llaman capitalista, pero después vamos a entender las diferencias. El libre mercado habla de un modelo económico totalmente descentralizado. Primer punto, ¿no? O sea, el Estado casi no tiene empresas. Yo les pongo 5 minutos a que piensen qué empresas públicas tiene Estados Unidos, qué empresas públicas tiene Canadá, qué empresas públicas tiene Inglaterra. Ahí se van a ir dando cuenta, y eso es bien importante, se van a ir dando cuenta que
prácticamente en estos países el Estado no tiene empresas a su cargo. Todo lo que está enmarcado en el emprendedurismo lo determina ¿quién? El sector privado. Creo que en Estados Unidos la única empresa estatal es la de correos y es subvencionada, ¿no? El resto son instituciones estatales, no empresas. El mercado regula las necesidades, porque esto es súper importante, porque lo que vamos a empezar a ver desde ahora es la regulación de las necesidades de mercado, que son específicamente qué, y es lo que tenemos que empezar a determinar: la oferta y la demanda. El equilibrio de mercado lo determina la oferta y la demanda, que es el siguiente tema de esta clase, ¿no? Y después, generalmente, este sistema de libre mercado tiende a tener mucha más apertura económica mundial. Los países compran y venden y, bueno, van satisfaciendo sus necesidades. Miren, volvemos a la gráfica: socialista, social de mercado y libre mercado. ¿Por qué lo tenemos que diferenciar? Porque a partir de hoy la materia la vamos a identificar como de libre mercado. Toda la teoría que vamos a estar viendo está enmarcada en ese modelo, que es el modelo teórico que más conocemos y que en teoría es el que validamos. Pero ahora vamos a explicar que hay una serie de modelos híbridos donde no se cumplen ninguno de estos a cabalidad por temas de populismo, que también lo vamos a analizar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Este es un esquema de libertades económicas versus libertades individuales. Libertades económicas versus libertades individuales. ¿Qué es eso? Me podrían decir ustedes. Y con este ejemplo podemos entenderlo mejor. Vamos a ver primero el caso de la China. En la China se tiene libertades económicas, en teoría todo el mundo compra, todo el mundo vende, las empresas ponen sus sucursales, emplean gente, la producción privada está en auge. ¿Cuántas empresas incluso de Estados Unidos tienen sus operaciones en la China? Muchas, ¿no? Sin embargo, tú tienes la libertad económica, pero no tienes las libertades individuales. ¿Y a qué me refiero? En la China ustedes saben que la gente no puede mudarse de una región a otra, no puede tener los hijos que quiera, no puede agarrar un micrófono y decir lo que piensa en una plaza, porque el tema político no es libre. El tema político está en función a lo que el Partido Comunista de China define y decida. Entonces, para que un país sea totalmente considerado en libertad, necesita los dos conceptos: libertades económicas y libertades individuales, civiles. Aquí pongo un ejemplo de Chile entre los años 70 y 80 también, pero del otro lado, ya no de comunismo, sino de un sistema dictatorial militar. En los 70 y los 80 Chile crece como nunca en la vida, hay inversión extranjera por el lado que le veamos. Sin embargo, tenías un gobierno militar de Augusto Pinochet que restringía gran parte de las libertades individuales. ¿Ha quedado claro hasta aquí? No siempre las libertades económicas implican libertades individuales. Los países con mayor nivel de libertad, por ejemplo, son, los países nórdicos, escandinavos, que tienen muchas políticas socialistas, pero sin embargo hay libre emprendedurismo y hay libertad civil muy amplia. Canadá, Australia, Nueva Zelanda, ese es el tema. Ahora, adentrándonos un poco más en los sistemas políticos, pues tenemos que analizar un poco la historia e identificar, cómo viene todo este esquema formando la estructura de los modelos políticos que consecuentemente definen los modelos económicos. Primero analicemos un poco la Revolución Francesa, 1789. En la Revolución Francesa se da el primer debacle al sistema político contemporáneo, es deshacer y romper una monarquía para que se instaure un modelo de república presidencialista, que es lo que tenemos hasta el día de hoy. Los sistemas presidencialistas, Bolivia, gran parte de Latinoamérica, en Latinoamérica no tenemos monarquías vigentes, entonces se cumple y se sigue este modelo. Posteriormente, a los 800, el Parlamento británico define un modelo híbrido,
donde mantiene la economía, la monarquía, sin embargo establece un parlamento democrático, donde la gente iba a elegir su parlamento y el parlamento elige al primer ministro. Es el modelo vigente en casi todo el modelo británico, Canadá, Australia y muchos países, que se llaman parlamentarios monárquicos. Aquí es donde surge lo de la izquierda y la derecha. Por ejemplo, en el Parlamento británico, aquellos que se sentaban a la derecha eran aquellos que estaban en función a la proempresa y a todos los fenómenos, ¿no? Y a la izquierda se sentaban aquellos que defendían el modelo laborista, el modelo de, bueno, a los trabajadores, a los sindicatos. Entonces ahí es donde surge. Bueno, y a partir del 2015 esta figura empieza a tener matices medio híbridos. Y esto es bien importante saberlo y entenderlo, matices bastante híbridos. Ejemplo, siempre vivimos bajo una polarización de sistemas, liberales, conservadores. Muchos países tienen sus partidos políticos bajo ese esquema. Derechas e izquierdas. Capitalismo y socialismo. Dictaduras y democracias. Todo en un sistema polarizado. Hasta que surge en la edad contemporánea que vivimos en el siglo pasado y se reafirma hoy día el gran dilema de hoy: populismo versus Estado de Derecho. Vean esta diapositiva. Al día de hoy podríamos clasificar que el problema mundial está dividido y polarizado entre gobiernos populistas, que podrían ser de tinte izquierdista, socialista o de derecha, radical y fascista, o en su defecto modelos que pueden ser de izquierda o de derecha, pero se aplica lo que llamamos the rule of law, el Estado de Derecho, que no importa cuál es el matiz del gobierno que está en el poder, las leyes y la Constitución se respetan, no se manipulan. Eso es bien importante saberlo. Entonces, el dilema al día de hoy es populismo de izquierda y de derecha versus Estado de Derecho versus de izquierda o de derecha. El populismo, ¿qué dice? Hace discurse lo que el pueblo quiere. Si el pueblo quiere vacaciones, le das vacaciones. Si el pueblo quiere aguinaldo, le das aguinaldo, sin importar lo que dice la ley. Y ahí ustedes ven que muchos gobernantes, bueno, al menos uno último que teníamos, decía: yo creo y veo, no me importa si es legal o no, ahí están los abogados para que lo vuelvan legal. Bueno, es más o menos eso. En otros países realmente es muy difícil irrumpir la ley y la norma. Necesitas ir a través del parlamento o a través de procesos constitucionales. Esa es la gran diferencia. Ahí viene el dilema. Esta diapositiva resume muchas cosas. La percepción de igualdad y equidad depende del modelo político. ¿Qué quiero decir con eso? Generalmente los gobiernos socialistas tienden a focalizarse en la igualdad. No me importa el objetivo común ni la productividad. Me importa que cada ciudadano, al mirarse uno al otro, se vea con una caja. Los gobiernos liberales tienden a hacer distribuciones más equitativas. Tu productividad, tu meritocracia, tu trabajo te hace conquistar esa caja. Y esa caja posiblemente no te la dé ni te la regale nadie. Solamente tú y tu esfuerzo. Los modelos socialistas empiezan a distribuir la igualdad de una manera muy radical. Igualdad de ingresos, igualdad de bienes materiales. Empieza a entender la igualdad como una igualdad material. Quienes alcanzan a los mismos refrigeradores, quienes pueden tener la misma cantidad de comida, la misma cantidad de lavadoras, la misma cantidad de televisores. Pero al mismo tiempo no te da una igualdad en sueños, metas y objetivos. Todo el mundo tiene un techo para soñar. Todo el mundo tiene un techo en sus objetivos. Nada está por encima del Estado o de los sueños que el Estado tiene para ti.
Ven, en China hay niños que nacen con habilidades especiales desde los 8 años, ya los encierran para ser gimnastas, para tocar violín, para el área que el Estado decide. Sin embargo, nunca nadie le pregunta a ellos si realmente es lo que quieren. De repente ese niño que toca el violín de manera hermosa quiere dedicarse a ser chef. ¿Qué es eso? Es parte de las libertades civiles. Sí, el otro modelo, el modelo del liberalismo, habla de igualdad, pero la igualdad que importa, que es la igualdad ante la ley. Y esa es la base del Estado de Derecho. Igualdad de oportunidades y la famosa meritocracia. Les doy un ejemplo. No solo el doble aguinaldo en Bolivia, sino hasta el primer aguinaldo que tuvimos. Escuchemos bien esto. No es un bono dado a la productividad. Miren qué interesante. Es tan igualitario que ustedes lo van a entender. Yo tengo que dar el mismo doble aguinaldo a aquel empleado que está contando los días para irse. Y le tengo que dar el mismo aguinaldo al mejor empleado que tengo. Ambos merecen un sueldo adicional, no importa qué calidad de trabajadores sean. No es equitativo, es igualitario. ¿Ahora entienden? Por eso, esta diferencia entre igualdad y equidad define el modelo político y por ende el modelo económico. Miren, aquí tenemos, bueno, estas fotos son un poco no actualizadas, las características del modelo económico que nos ofrece cada modelo político. Miren en la primera foto, la de arriba, ¿quiénes están en la testera? Gobiernos que se autodenominan socialistas. Y algunos de ellos no están, han pasado, pero algunos están por volver. Y aquí abajo están aquellos gobiernos que se autodeterminaban como liberales. Ahora, cada tipo de gobiernos y modelos tiene sus virtudes y sus defectos, pero tenemos que ver hacia qué lado vamos. Lo importante no es deshacernos del modelo como tal, sino evitar el populismo. ¿Y a qué me refiero con eso? Vean esta siguiente diapositiva. Aquí viene un dilema muy grande. El populismo manda señales confusas respecto al modelo económico. Ese es el gran problema. En un momento mi discurso, si es en, no sé, pues en una zona campesina indígena, es bastante incendiario, distributivo, indigenista, socialista. Pero al mismo tiempo me toca hablar con los empresarios y hago pactos, trabajo conjuntamente. O sea, manda señales confusas. Al populismo es muy difícil encasillarlo en un solo modelo, o socialista o liberal. El populismo está de acuerdo del gusto del casero, del que escucha el discurso. Eso es importante tenerlo en cuenta. Esto es importante y esto va a venir en el primer control de lectura. Vean esta diapositiva. Decálogo del populismo de Enrique Krauss. ¿Qué características tiene un modelo populista, sea de izquierda o de derecha? Son 10 puntos principales. Hay más, pero estos son los 10 puntos principales. Primero, exalta al líder carismático. O sea, creas un semidios, creas un salvador, una imagen visible, un modelo que genera una imagen visible. Se apodera de la palabra. Generalmente estos modelos tienen una línea de discurso muy amplia. Van a la televisión y van a la radio y discursean. Yo recuerdo el programa de Hugo Chávez cuando vivía a lo presidente, duraba 5 o 6 horas los domingos y la gente lo escuchaba. El populismo fabrica la verdad. Lo que yo digo es verdad, lo que la oposición o los otros dicen que no me conviene es mentira. Cartel de la mentira, ejemplo en Bolivia, cuando sucedió algunos casos que después el gobierno trataba de desmentir. Un punto importante, el erario es su patrimonio privado. Yo uso los recursos como me bien plazcan y de ahí fabricamos las leyes. De ahí teníamos ciertos bonos, el Evo Cumple, que el programa Evo Cumple en Bolivia era un programa que no era resguardado ni vigilado por el Ministerio de Hacienda. Era unas donaciones específicas
que en su mayoría venían de Venezuela o de otras fuentes, para que el gobierno en gestión haga campaña. Reparte directamente la riqueza. Esto es bien importante, ustedes se van a dar cuenta. Es este líder carismático del punto 1, es el que empieza a repartir directamente. Va a las poblaciones, va a los y se le ve la cara todo el tiempo repartiendo riqueza. Que no es su rol. En un gobierno, en un estado, hay instituciones y hay gente que se encarga de eso. Eso quiero que lo tengan claro. No es su rol. Alienta el odio de clases. Punto 6. Empiezan a dividir entre indígena, europeo, indígena, mestizo, rico, pobre, olvidado, recordado, abandonado, protegido. O sea, polarizar y hacer que se odien. Venezuela habla de escuálidos, ¿no? A los de la derecha. Y la derecha los dice a los, nombres despreciables. Punto 7. Moviliza a los grupos sociales. El populismo de derecha o de izquierda siempre trabaja con bases sociales. Las moviliza, las hace marchar, las hace bloquear. Su presencia es visual en las calles. Fustiga al enemigo exterior. Necesita un enemigo exterior. Necesita un enemigo de fuera. El imperio, los gringos, los colonizadores españoles, los empresarios, las multinacionales, las grandes empresas, ellos son el enemigo. Desprecian el orden legal. Yo hago y después veo qué pasa con la ley. Hay 21F, bueno, de ahí creo que es un derecho humano. Y aquí viene el punto más importante, el 10. Cancela las instituciones. La institucionalidad, la independencia de poderes son canceladas. Ese es el gran problema. Entonces yo creo que por el momento terminamos esta diapositiva, ¿no? Con esta clase, y quiero un poco que se focalicen en el análisis de estos 10 puntos, y quiero que escojan dos países, un país bajo un modelo socialista y un país bajo un modelo en teoría de derecha, capitalista, que tenga un populismo vigente en gobernanza, y veamos cómo han aplicado estos modelos, estas 10 decálogos, estas 10 guías dentro de su modelo seccional. Podemos escoger, por ejemplo, no sé, Ucrania, Siria, Venezuela, Irán. Hay algunos modelos de derecha muy fuertes en Europa, como Polonia, Bolsonaro en Brasil también, que tiene ese carácter. Donald Trump es catalogado como un populista también. Sin embargo, en Estados Unidos sí hay más institucionalidad. Donald Trump puede pensar y decir lo que quiera, pero tiene un parlamento que no lo deja. Entonces, bueno, con esta finalidad aquí terminamos esta primera clase aquí de manera virtual, y posteriormente debajo de este video hay algún material que quiero que lean, como estas diapositivas también, y un control que quiero que lo vayan tomando, me lo suban en el plazo establecido ahí mismo, para que se vayan preparando para el primer parcial. Ya, entonces, bueno, cualquier duda también ustedes, tenemos el grupo, el chat de WhatsApp, y podemos comunicarnos de esa manera. ¿Ok? Gracias.